Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana para conversar sobre los temas de interés colectivo y de esta forma construir una mejor República Dominicana entre todos y todas. Estamos arribando al tercer aniversario de Así las Cosas y presentándoles el resumen de las entrevistas, de los debates, de los reportajes que hemos realizado. En esta oportunidad, vámonos con los especiales de este año, como espacio plural y participativo, donde se exponen los temas de mayor importancia para la sociedad. Nos propusimos llevarles el panorama completo de la Marcha Verde. Así fue como iniciamos una serie de entrevistas con muchas de las voces y protagonistas de esta expresión ciudadana, considerado por muchos como la más importante movilización realizada en nuestro país desde hace muchas décadas. Junto a estos hombres y mujeres de todas las edades y hasta mascotas, estuvimos presentes en varias marchas, incluyendo la gran marcha celebrada en julio del 2017, para presentarles a ustedes todas las incidencias de primera mano que acontecieron en esta gran voluntad ciudadana de expresar su rechazo a la corrupción y la impunidad. Así las cosas, vamos a ver esta parte del documental sobre Marcha Verde. La Marcha Verde, yo digo que más que un movimiento, es la expresión de un sentimiento. Marcha Verde es la instancia más diversa, más plural y donde existe mayores niveles de libertad. El reclamo de la Marcha Verde tiene sólidas bases constitucionales y a mí me parece de hecho que tanto es así que nadie se lo ha cuestionado. Porque Marcha Verde no es una propuesta partidaria, es una propuesta política. También ese movimiento ha sido aprovechado por sectores de la oposición política en contra del gobierno dominicano. La Marcha Verde ya ha conseguido mucho, ha cambiado, ha remediado, ha movido la conciencia ciudadana, ha conseguido las movilizaciones más importantes de este siglo y parte del siglo pasado. La Marcha Verde es un fenómeno social que a mi juicio no ha sido analizado. Simplemente algo tan básico como querer un mejor país para nosotros y para las futuras generaciones. Se está marchando, pero ¿hacia dónde? Estamos caminando, pero ¿dónde es el destino de este camino? Marcha Verde. La población que marcha está por encima de todo el que hace la convocatoria. La Marcha Verde al inicio no había revelado sus fines, sus propósitos. Un movimiento social muy amplio y muy diverso. Personas de los estratos medios altos que no se movilizan tan fácilmente en nuestro país están movilizándose. Cuando República Dominicana atravesaba por momentos de crisis asociados a la economía, en todo momento hubo una reacción popular. Por ejemplo, cuando aquí se cambia el modelo económico en 1983, tuvimos una poblada en 1984. Ahí fue que se firmó el primer acuerdo con el fondo. Cuando hay una crisis de endeudamiento con el retorno de Balaguer al poder en el 89 y 90, nuevamente se producen grandes movilizaciones populares en la República Dominicana. Nosotros tuvimos un tercer momento de crisis económica, que es el año 2003, pero esa crisis económica no está asociada al Estado mismo y a la intervención del Estado, porque fue una crisis generada por los bancos. Las movilizaciones han existido desde siempre, pero siempre han sido movilizaciones de corte social y político. Aquellas grandes huelgas que aquí se han hecho desde los años 60, ¿no? Y que
contra todos los gobiernos se hicieron, pero las marchas se han hecho también en ocasión de campaña política, los obreros han marchado también, pero de las dimensiones de la llamada Marcha Verde, no. Es cierto que esta sociedad ha ido cambiando, yo soy de los que piensa eso, yo creo que somos una sociedad más abierta, una sociedad más democrática, de lo que éramos hace 10, 15, 20 años quizás. 20 años esta no es la misma sociedad que sufrió la crisis de 1994, por ejemplo, ni es la misma sociedad que obviamente que tuvo que aguantar el gobierno el régimen de los 12 años. Aquí está pasando lo que pasó cuando la caída de Trujillo. Exactamente está pasando. Aquí está pasando eso como lo que fueron los albores previos a la Guerra de Abril. Y aquí está pasando esto como pasó en aquellas luchas desarrolladas por el pueblo dominicano cuando en el 1978 salió de la vieja dictadura balaguerista. Yo creo que no, que el Movimiento Verde está muy lejos de ser de que la antesala de una caída de un gobierno ni nada de eso. Yo pienso que el Movimiento Verde es la expresión de una ciudadanía indignada ante una problemática muy amplia a nivel político en el país, que no se reduce solamente a un tema gubernamental, que es la corrupción y la impunidad. No olvidemos que el colectivo de organizaciones populares desarrolló un proceso de lucha durante 4 años fundamentalmente contra el último gobierno de Balaguer, que implicó el desarrollo de 13 huelgas generales en 3 años y medio, que cuando usted lo va a dividir y ve eso, dice, ¿y cómo era posible en un país como este, en América Latina, un país tan pequeño, en el corazón del Caribe, en el centro del Caribe? Y yo le digo, no solo eso, la última huelga grande, importante, que paralizó este país por 5 días, fue la huelga convocada por el colectivo de organizaciones populares pidiendo la renuncia del presidente Balaguer. O sea que ya este movimiento tiene experiencia y lo ha acumulado. Ya habíamos vivido la experiencia de Poder Ciudadano, de las cadenas humanas, del Foro Ciudadano, del movimiento Justicia Fiscal, del movimiento Impunidad Cero. Se habían vivido una serie de movimientos que se habían conjuntado con otras experiencias populares, como la que se dio alrededor del tema de Bahía de las Águilas, la que se dio alrededor del tema de los haitises, la que se dio fundamentalmente alrededor del tema Loma Miranda. Todo eso fue convirtiéndose en un acumulado que se expresó en el movimiento de las organizaciones populares, coincidiendo con los factores de crisis a que hice referencia. Cuando eso se da, entonces los actores son diversos y además se había producido un hecho en las condiciones económicas que te refería, es que la crisis económica, aunque de manera silenciosa, había convertido la clase media en clase un cuarto, un octavo, un 16, ¿no? Y la había fracturado terriblemente, había estado empobreciendo a esa clase media. Entonces la clase media reacciona, y no solo reaccionan núcleos de la clase media, sino que eso se juntó con la reacción de trabajadores a quienes se le ha negado el salario, la posibilidad del pan, de la educación, de la salud y de la enseñanza, coincide con los campesinos que exigen cosas y coincide con el movimiento ambientalista que había desarrollado las experiencias de los haitises y de Loma Miranda. Mira, desde el 4%, la sociedad salió, todo el mundo se unió, todo el mundo dio una voz, todo el mundo se prestó a eso, todo el mundo se identificó, pero esto en un momento determinado dejó de ser un movimiento, un sentimiento nacional para pasar a ser un programa de gobierno en el que ya no era la población la que decía cómo hacerlo, la que participaba, la que tenía un nivel de incidencia, sino que era el gobierno el que simplemente decía cómo vamos a aplicarlo. En la lucha por el 4% es una cosa bonita. Luchar por la educación es bonito. Todo el mundo se mete, incluido el oficialismo. Luchar por el medio ambiente es bonito. Y se mete todo el mundo. Aunque no fuera masivo, en términos de opinión pública, la movilización del 4% no podía ser rechazada por la población, ni siquiera por el sector empresarial. La diferencia de Marcha Verde es que Marcha Verde es una reacción a una política de Estado. Y te empecé a hablar del movimiento social, porque ¿qué es lo que hace diferente el momento social de esa crisis que tuvimos en el 84, en el 90 y el 2003? El control de la opinión pública.
y ahí intervenimos nosotros los que trabajamos en comunicación. Aquí se ha creado una estructura de comunicación, una estructura de control social que impedía hasta hace unos meses que el malestar de la población se convirtiera en una acción de repudio, que no es política porque no hay un liderazgo político, pero que es política en tanto y en cuanto la protesta ciudadana es contra el orden político prevaleciente. Entonces, hay gente en Marcha Verde que te dice, este movimiento no es político. Bueno, es un movimiento social, pero el discurso es político. Luchar contra la corrupción y contra quienes promueven la corrupción es político. Y, y es relevante que hay un momento de ruptura del aparato de control social que imperó y que creó el Partido de la Liberación Dominicana. Que aquí los primeros que han comenzado con la bandera de la lucha en contra de la corrupción y a favor de la transparencia ha sido precisamente el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ha sido el Partido de la Liberación Dominicana que más ha aportado en toda nuestra vida democrática, desde la fundación de nuestra nación en el 1844 hasta el día de hoy, a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, como lo ha hecho el gobierno dominicano y como lo ha hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en sentido general. Lo que pasa con el PLD, lo que pasa con esos ministros, es que ellos se ven en Marcha Verde, porque ellos fueron Marcha Verde. Porque como ellos negaron a Juan Bosch es la Marcha Verde. Juan Bosch marchó aquí, 1 millón de gente seria contra el hambre y la miseria. Y hoy, a pesar de los ensayos y de los esfuerzos realizados, hoy el pueblo se expresa de tal manera. Y fíjese que el gobierno no tiene alternativa. Cada vez que abren la boca, meten la pata, ni la justicia le funciona. No le funciona, ni siquiera su justicia le funciona. Son incapaces de hacer hasta un expediente decente, de introducir una acusación que permita hasta allantar al pueblo. Y el pueblo dominicano aprendió hoy que sí es posible, perdió el miedo y tomó un camino propio independiente. El propio partidismo tradicional, que no tiene que sentirse amenazado porque pueda ser arrasado por un movimiento como Marcha Verde, porque Marcha Verde no es una propuesta partidaria, es una propuesta política de una República Dominicana diferente. Y que en consecuencia tenemos que mejorar cada día nuestra actuación, porque ya estamos ante el escrutinio de la sociedad en sentido general. No estamos solos y eso es positivo para la nación, es positivo para el país. Y no se está dando en República Dominicana, se está dando a nivel continental, se está dando a nivel mundial. Entonces, desde ese punto de vista, esos movimientos sociales que lo ha iniciado el Partido de la Liberación Dominicana, dicho sea de paso, hemos sido nosotros los iniciadores en República Dominicana de los grandes movimientos sociales en pos de la transformación, en pos del desarrollo, en pos de la transparencia, en pos de la lucha en contra de la corrupción. Lo que pasa es que los que estamos en el gobierno somos nosotros ahora y estamos ejecutando y aplicando nuestras medidas de gobierno. Empezamos un conjunto de amigos, lo primero que se creó fue un chat que se llamaba así, Tamo en Odebrecht. Y como estábamos en diciembre, decidimos que no podíamos hacer nada en diciembre, porque en diciembre todo el mundo estaba en fiesta navideña. Pero por ese chat siempre compartíamos información y veíamos la necesidad de hacer algo. La primera reunión de Marcha Verde se convoca el 2 de enero, donde participan alrededor de 30 o 40 personas. Y en esa reunión se decide organizar una marcha y se le pone fecha a la marcha. Recuerdo que ese día, 2 de enero, lo más difícil fue ponerle fecha a la marcha, porque algunos pensaban que la marcha debía ser en febrero, otros entendían que debía ser el 30 de enero, y alguien planteó que debía ser el 22 de enero, lo que en ese momento era una locura, porque faltaban 20 días para la marcha, pero se vio el criterio de oportunidad de organizar esa marcha rápida, y se hizo, y recuerdo que en esa reunión la meta que nos propusimos fue llevar 6.000 personas a la marcha. La marcha del 22 de enero fue la actividad hasta ese momento, la movilización más importante del siglo XXI en República Dominicana, y su éxito histórico generó una dinámica de expansión del colectivo que había trabajado para esta organización. Crecieron los interesados en participar en las próximas actividades y por lo tanto comenzó a conformarse lo que es una coordinación local en diferentes regiones del país, en diferentes provincias, manteniéndose en la capital todavía un núcleo importante que comenzó a denominarse Marcha Verde.
a propósito del color que se utilizó para la convocatoria de la primera marcha y por eso, por la convocatoria que fue a una marcha. Entonces ahí comenzamos a asumir el nombre de Marcha Verde como colectivo, no solamente para los activistas y organizaciones que desde la capital representaban a parte del país, sino para todo el territorio nacional y parte del exterior. Entonces ahí comienza un proceso de coordinación, de visión, de organización y de trabajo de cara a actividades también masivas, multitudinarias, de impacto nacional e internacional, con orientación a las diferentes provincias. Una de esas primeras actividades que vimos que podrían tener un impacto nacional fue el Libro Verde. El Libro Verde, en una emisora nacional, hablan en una primera instancia de recoger firmas por el tema del fin de la impunidad, pero al mismo tiempo dentro del movimiento alguien había hablado también de las mismas firmas y diseñamos aquí en el Santo Domingo y del equipo de comunicación una propuesta estratégica de cómo implementar, materializar, viabilizar lo que era el Libro Verde. Entonces esa propuesta se ancló a una posibilidad de crear fiscales independientes, de convocar la participación de observación de la ONU y otros elementos que están en el marco constitucional dominicano, con acuerdos internacionales que ha suscrito el país, y ahí comienza el Libro Verde. Hoy es sábado 11 de febrero y estamos aquí tomando firmas, y miles de firmas ya, contra la impunidad y contra la corrupción. Esto es parte de la iniciativa popular que inició con la marcha Fin de la Impunidad y que ahora se ha transformado en una demanda popular. El objetivo es que tengamos un fiscal independiente y que se haga justicia y que todas las personas que recibieron dinero de soborno de parte de la constructora Odebrecht vayan a la cárcel. Nosotros incluso lo recibimos en Palacio en una ocasión. Entregaron un documento. O sea, nosotros estábamos muy interesados en que ese tipo de movimiento tuviera el espacio que merece en la democracia. Porque si una democracia no tiene gente con conciencia crítica, que todo lo recibe con un amén, sin examinar, sin poder reflexionar sobre lo que se está planteando, tenemos una democracia de espectadores, no de gente que se hace sujeta o sujeto de su propia historia. Mucha de esa gente que está ahí no comparte la proclama, porque la proclama se ha hecho un gabinete frío y no responde a una participación. Entonces se pide participación, pero por otro lado no hay participación para algo tan importante como la plataforma programática de ese movimiento, que para mí es increíble, porque es una cantidad de jóvenes que no participan posiblemente a través de la política tradicional y lo están haciendo. Para la primera marcha, que fue el 22, nosotros nos propusimos recaudar $500,000 de pesos y le enviamos comunicaciones a 70 personas que nosotros sabíamos que podían darle a $10,000 pesos. Ahí había pequeños empresarios, dueños de colmado, dueños de salones de belleza, gente que nosotros sabíamos que podían dar $10,000 pesos. Es un movimiento que está compuesto por diferentes sectores. Sectores que van y participan de ese movimiento de una manera sana y que real y efectivamente tienen deseo de que la impunidad, la lucha contra la corrupción sea perseguida en la nación. Y entienden que a través de ese movimiento pues logran presionar al gobierno dominicano, a las autoridades, a los diferentes poderes del Estado, pues para que las cosas marchen en función de los criterios que ellos tienen. Pero igual también ese movimiento ha sido aprovechado por sectores de la oposición política en contra del gobierno dominicano, y más que el gobierno dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana, para también sacar su provecho político. Es de ahí que ustedes ven que no importa las demandas que el gobierno complazca a ese movimiento, ellos siempre se sienten insatisfechos y piden justicia. Pero entonces cuando el gobierno actúa, el brazo jurídico del gobierno actúa y traduce la justicia a los responsables de cualquier acto de corrupción que se cometa, entonces ellos quieren más. La plataforma de la Marcha Verde, primero, no están todos los que están en Odebrecht. Después, que no son solamente eso. Después que estaban eso, no basta eso, sino que renuncie el presidente. Y luego, después que renuncie, también vamos a someterlo penalmente. Proclamamos que para alcanzar el fin de la impunidad
sometimiento penal del presidente Danilo Medina. Y lo que tenemos entonces es una proclama sobre algo que muchas veces pedir la renuncia de un presidente, pedir su sometimiento, no es algo concreto, en caso algo que no se puede medir y que incluso sobrepasa lo que es el entorno institucional que vivimos, pues no estamos en la Venezuela de Maduro, ni en la Cuba de Castro, ni en el Chile de Pinochet, ni en la República Dominicana de la democradura o dictablanda de Balaguer. Estamos en un país que mal que bien hace elecciones, en un país que mal que bien hay libertad de expresión y hasta derecho fundamental al insulto en los medios de comunicación. Entonces, no podemos decir que tenemos que salir con una demanda que para mí es bastante tremendista y aleja la base social de ese movimiento. Después del movimiento verde, aun cuando no se sigan dando marchas, ya hay un cambio, en el sentido de que ya abrió una puerta importante en el país para la mirada al tema de la corrupción y la impunidad y para la mirada hacia las articulaciones posibles de los diferentes movimientos sociales. De esta nueva etapa de la Marcha Verde, que esperamos multiplique, aumente exponencialmente el alcance, la influencia y el impacto de la Marcha Verde en las estructuras institucionales, sociales y políticas de la República Dominicana. El que crea que la Marcha Verde se va, está equivocado. Esa Marcha Verde va a crecer, se va a transformar, vendrán otras marchas, se aprenderá de esta lección, de los éxitos y de los fracasos. Y yo como ciudadano me siento contento, aunque no comparta esas proclamas, de que un domingo haya gente dispuesta a dar su tiempo por una cuestión que no le crea ningún beneficio material. Eso se llama crear ciudadanía. Mal que bien, yo lo veo positivo y critico a aquellos que ridiculizan a la marcha, porque realmente la democracia se construye con todos. De que constituye un hito en el movimiento social, eso es innegable. Yo estoy diciendo ya de los fines ulteriores que debe tener, porque el caminar cansa. Tú no puedes caminar toda la vida. Tienes que pararte, tienes que revisar, tienes que evaluar, tienes que replantearte. Bueno, pero todavía yo no he llegado a la curva. ¿Qué hay después de la curva? Espérate. Pero no seguir caminando así a lo loco. Hoy en la curva lo que hay es una emboscada. Pero hay mucha gente sana, mucha gente buena, muchos jóvenes brillantes y personas del arte, del deporte, que tienen un interés genuino, verdadero, de que la República Dominicana camine por un sendero correcto. Yo quiero decirte que el sendero que estamos caminando es correcto y que la República Dominicana de hoy no es ni sombra de lo que era antes del Partido de la Liberación Dominicana llegar al gobierno. Yo no puedo saber cuál va a ser el resultado final en el tema específico que ellos están planteando, pero pienso que el trabajo que han hecho, lo han hecho en un momento que ha permitido pasar una página que resultaba muy pesada, pero que a partir de ahora se han abierto unas compuertas. Yo pienso que en República Dominicana, a partir de ahora, la gente va a discutir más las cosas, va a debatir más los temas. Marcha Verde no va a ser la última o el último movimiento, sino que esto hay que verlo en un nivel ascendente en términos de la identificación de la sociedad y de la ciudadanía con la democracia y la representación que tenemos de nuestros partidos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo lo que sea, empoderar a la ciudadanía para una lucha vertical, para construir un país con una democracia participativa, productora de bienestar, en el marco de la paz y el sosiego entre los ciudadanos. Dentro del corazón de Marcha Verde, o sea, dentro del corazón del pueblo dominicano, porque Marcha Verde es el pueblo, hay la gestión de esa nueva sociedad. Este país necesita limpiarse, porque la única manera de romper esta estructura mafiosa que nos gobierna, que nos lidera con un aparato político corrompido en líneas generales, es con una ruptura. Y esa ruptura es la Marcha Verde.
De regreso en Así las Cosas, gracias por mantener sintonía. Es y será nuestro interés acompañar a la ciudadanía en sus exigencias, esos derechos que deben ser garantizados y en el llamado a cumplir sus deberes, por supuesto. Los derechos humanos siempre son tocados de una forma u otra en este espacio. Así las cosas, el aborto 3 causales ha sido un tema de discusión constante, una lucha de la que este programa ha sido un abanderado y yo como directora general de este proyecto apoyo y apoyaré la causa porque voy a favor, porque a nosotros y nosotras nos respalda también un 70% de la población que está de acuerdo con la despenalización en las 3 causales que se debaten. Por ejemplo, se realizó el panel Aborto, la cuestión de la autonomía de la mujer realizado por la Fundación Friedrich Ebert. Esto hace muy poco tiempo y sigue debatiéndose. Junto a esta organización también estuvimos cubriendo la pasada entrega de su conferencia de verano. Vamos a compartir con ustedes un resumen de lo que conversaron los panelistas en estas actividades. Cuando hablamos de trabajo informal, no nos damos cuenta de cuáles son esas historias que no se narran, quiénes son los seres humanos, de quiénes son esas vidas que están detrás de ese tipo de trabajo. Un trabajo que, en sentido general, muchas de las mujeres que lo realizan, y no solamente mujeres, hombres también, aunque este es un trabajo enfocado en mujeres, un trabajo marcado por la precariedad en todo el sentido de la palabra. Trabajos que no te ofrecen ningún tipo de seguridad, historias marcadas por muchas veces el abandono por parte de las parejas de estas mujeres. Por lo menos voy a hablar un poco de cuántas mujeres entrevistamos para que tengan una idea. Esto no fue una investigación cuantitativa, fue más cualitativa, aunque sí en la monografía, en el informe va a haber datos, va a haber cifras, va a haber números, pero esa no fue la intencionalidad de elaborar este trabajo, de realizar este trabajo. La intencionalidad fue justamente eso, narrar esas historias. Escogimos 5 mujeres a quienes se les hizo entrevistas en profundidad, 5 mujeres que fueron entrevistadas en sus casas, la mayoría de ellas, y en algunas su centro de trabajo, que también es su casa, donde ellas pudieron abrirse, donde ellas pudieron contar, ponerle voz a esa historia vivida desde su niñez hasta la actualidad. Son mujeres que vienen de hogares marcados por la pobreza, mujeres pobres cuyos padres también tenían orígenes pobres. Mujeres que comenzaron a trabajar desde su niñez, que desde los 7 años, algunas narran historias, desde los 12 años, 15 años, comenzaron a trabajar, porque era necesario que hubiera más ingresos en su familia para poder sostenerse. A través de estas historias van saliendo esos datos que nosotros no vemos. ¿Cuánta gente profesional nosotros nos podemos topar en nuestro día a día que están realizando cualquier tipo de trabajo informal, que están haciendo trabajo de subsistencia? Gente con muchos deseos de continuar adelante, tal vez con deseos de hacer una maestría, de hacer un posgrado, y que simplemente no puede hacerlo porque tiene que sobrevivir literalmente. Dice lo mismo informe del Banco Central, que de estas 5 actividades, por ejemplo, ocuparon 1.676.899 personas, de los 2.317.165 trabajadores y trabajadoras informales, equivalente al 72.3% del total de los estimados por el Banco Central, siendo el comercio el que produjo los mayores empleos, es 613.503. Estamos hablando de un seguimiento y mediciones que viene haciendo el Banco Central desde el 2008
al 2016 estas informaciones, y que la agrupada bajo el renglón de otros servicios pasaron de 390.915 personas ocupadas en el 2008 a 491.627 en el 2016, que equivale a un crecimiento de un 25.7%. ¿Dónde están nuestra gente en el sector informal de lo que el trabajo sindical viene realizando? ¿Dónde nos ubicamos? Trabajadora doméstica, fíjense que yo le puse 2I, porque tenemos que hablar de informales e informalizados, porque las trabajadoras domésticas no son informales. El trabajo doméstico es formal. Lo que pasa es que en este país está informalizado. Y por eso usted la ve que hacen práctica de pluriempleo y también donde trabajan con un salario muy bajo están excluidas de toda protección y ejercicio y disfrute de derechos. El transporte, donde no hay tantas mujeres, porque las domésticas son un 96% mujeres, el transporte no hay tantas mujeres, pero sí hay mujeres. Ahora bien, en el transporte hay 2 informalidades. Una son los choferes y las choferes y las cajeras, que están informalizadas en el transporte, y otras son los propietarios de unidades del transporte que también operan de manera informal. O sea, es una dualidad que hay ahí, igual que los salones de belleza. Los salones de belleza tienen propietarios y propietarias, pero sobre todo propietarias, pero resulta que las empleadas están informalizadas. No son muchas las que tienen un salario y están inscritas en la seguridad social desde lo que son los salones de belleza. Lo primero es el fundamento del derecho al trabajo, es los derechos humanos. Que quede claro que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, que si todas las personas tenemos derecho al trabajo, pues obviamente las trabajadoras sexuales y las mujeres trans también tienen derecho al trabajo. Entonces, la primera idea es esa, el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, y en tanto la dignidad humana corresponde a las trabajadoras sexuales y también a las mujeres trans. La segunda idea es que el derecho al trabajo es un derecho humano y es un derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho humano y es un derecho fundamental? Un derecho humano porque lo consagra la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si realmente, como establece la Constitución y como establecen los tratados internacionales, el derecho a la igualdad es para todas las personas, pues entonces las trabajadoras sexuales y las mujeres trans tienen ese derecho a igualdad en condiciones de trabajo. Una pregunta: ¿cuántas mujeres trabajadoras sexuales hemos visto en el sector público o en el sector privado? Otra pregunta: ¿cuántas mujeres trans ustedes han visto en el sector público o en el sector privado formalmente trabajando? Entonces, eso lo que implica es que hay niveles de discriminación y niveles de desigualdad hacia estas poblaciones. Se considera que República Dominicana, entre los países de la región de América Latina y el Caribe, ocupa el lugar número 8 en términos de informalidad. El 1 es el más informal y nosotros estamos en el lugar número 8 de toda la región. De toda la región en términos de nivel de informalidad en el empleo. Y esto es grave. Esto es grave porque el desarrollo de un país no puede sustentarse esencialmente sobre la informalidad. Las mujeres seguimos siendo menos en términos de participación que los hombres en el mercado de trabajo. Somos menos también en términos de participación económica en sentido general que los hombres. Y ya vimos las cifras de desempleo. Si esas son las cifras de desempleo, entonces vamos a ver las cifras de empleo. Evidentemente que las mujeres son menos empleadas que los hombres.
A pesar, y este es un dato que siempre traemos a colación, de que hoy día el 68% de la población que está en las universidades son mujeres. Hoy día son más mujeres las que asisten, participan a nivel de posgrado, maestría, diplomado, que los varones, ¿ok? Y sin embargo, no logramos que eso se refleje en el mercado laboral. Y el otro dato importante en términos económicos es que aún así persiste la brecha salarial. Y aquí estamos hablando de alrededor de entre un 84 y un 86%, es decir, que por cada 100 pesos que un hombre gana, las mujeres, por el mismo trabajo, las mujeres ganan entre 84 y 86 pesos. De regreso, recientemente tuvimos más que un gusto, el privilegio de compartir con los directivos de Guayquí Ambiente. Nos fuimos hasta Haití, a la comunidad de Magacé, y pudimos constatar el extraordinario esfuerzo y trabajo que se realiza por la comunidad con los proyectos de hidroeléctricas, de los que también conversamos aquí junto a su directora, Miquela Iso. Vamos a recordar esa conversación. Partimos desde Santo Domingo hacia Loma de Cabrera, luego Hipólito Villini y Fondo Grande. Nos fuimos por Capotillo, República Dominicana, en un recorrido de 55 minutos en motor. Luego caminamos hasta la comunidad de Chamberlain, donde viven unas 254 familias. Allí cuentan con 2 escuelas. En Magacé no hay. Los niños deben caminar de 5 a 8 kilómetros para llegar, ida y vuelta. Muchas de las personas que viven en Chamberlain, luego de reunirse en asamblea para explicarles que debíamos buscar los puntos más altos, presión de agua en el río, entre otros aspectos fundamentales para que fuera viable el proyecto, previo a una oración y con mucho respeto, en silencio, esperanzados, en atención, seguían a sus líderes y a la doctora Iso en espera de respuesta positiva. Varios kilómetros, varias horas de caminatas. Miquela, con piedras y su poco creol, les hacía entender lo que se necesitaba. Es loable ver a tanta gente unida en búsqueda de lo fundamental: agua, ese bien tan preciado que tanta gente desperdicia, que tantos entendemos estará presente para siempre. Allí se podría instalar una pequeña hidroeléctrica de 5 a 6 kilovatios, aunque se recomienda un sistema solar. Imagínense los rostros al comunicarles que no sería posible instalar una hidroeléctrica allí, al igual que se hizo en Magacén. Para medir se usa un tanque de 55 galones y se toma en cuenta el tiempo que dura en llenarse: 130 galones por minuto en el primer caso, 350 galones por minuto en el segundo caso, y en el caso de Magacén, que pudo construirse, 400 galones por minuto. En 2016 fue inaugurada la hidroeléctrica de Magacén. Se construyó en 3 años con el trabajo arduo de la comunidad. Cabe destacar que los estudios iniciaron en el 2009. Su costo fue de $150,000, tomando en cuenta el trabajo en especie y el comunitario de $200,000. Estos hombres bajaron la turbina desde Fondo Grande hasta Magacén, cargando más de 1 tonelada entre cánticos, sudor, piedras e inclinada cuesta de 300 metros de altitud, contrarrestando con la gran voluntad de hacerlo posible. Allí viven 74 familias, de 7 a 8 miembros cada una. La hidroeléctrica tiene capacidad de 11 kilovatios, lo cual permite al menos el alumbrado nocturno de las casas. Antes solo utilizaban la cuava y lámparas de gas, con todas las implicaciones que eso conlleva. Estas personas consumen menos de 3 kilovatios de electricidad.
Algunos tienen colmaditos y le venden hielo a las demás comunidades. Ha sido un cambio significativo en la calidad de vida de la gente. Es una forma distinta de seguir sobreviviendo en la escasez. Guayquí Ambiente ha hecho levantamientos en más de 80 comunidades, de las cuales unas 10 no han tenido el potencial necesario para realizar con éxito estos proyectos de hidroeléctricas, por lo que se solicita la colaboración de otras formas de energía. Ojalá puedan conseguirlo. En Magacén tienen un vivero donde siembran café y cacao, y lo que se pretende es empezar a producir frutales, principalmente mango. A cada familia con tierra se le da la prioridad para que se involucren en estas siembras. Aunque República Dominicana es un modelo único en el mundo, la tecnología se ha usado hace muchos años, pero la autogestión y el empoderamiento por los grupos comunitarios es lo más loable. Así las cosas, lo hemos querido resaltar. Así las cosas, llegamos al final de esta entrega especial, el resumen de nuestro tercer aniversario, el que celebramos agradeciendo el favor de su sintonía cada semana y por supuesto todos los comentarios y apoyo a través de las redes sociales. Recuerde que ahí estamos como Así las Cosas y en nuestro canal de YouTube nos encuentran bajo el nombre de la productora de este espacio, Comunicación Integral Dominicana. Sigamos construyendo, sigamos produciendo para que República Dominicana sea un Estado fuerte, un Estado realmente de derecho. Hasta la próxima semana.